Agradezco también las elogiosas palabras de Manuel, porque claramente tratar de doblegar al statu quo no es fácil. La realidad es que los procesos de cambio, cuando uno estudia, los procesos de cambio siempre generan resistencia del statu quo, y cuanto más fuerte ese proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor. Y son décadas y décadas de acumular ideas en la dirección incorrecta. Entonces también se hace muy difícil, porque parte del proceso implica comprender que aquellas cosas con las cuales estábamos acostumbrados a pensar, evidentemente no están bien y hay que cambiarlas. Y eso además requiere todavía muchísimo más tiempo. Digo que es la parte vinculada al cambio cultural. Lo que sí habría que tomar conciencia es que Argentina entró al siglo XX siendo un país desarrollado, y es el único país que, siendo desarrollado, se convirtió en subdesarrollado. Y parece bastante poco autocrítico para aquellos que han defendido ese modelo sostener que esa es la solución, cuando en realidad ese es el modelo que nos hundió. Violar la restricción de presupuesto no es gratis. Por eso fue tan impactante cómo llegó a la gente la idea del no hay plata. Es decir, el no hay plata todos las padecemos regularmente. Y a Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción de presupuesto. Argentina durante el siglo XX, por ejemplo, mientras que Estados Unidos tuvo 4 crisis, Argentina tuvo 22. Y cuando ustedes miran las crisis de Argentina a lo largo del siglo XX, la característica común de todas las crisis es que tiene un déficit fiscal que es o alto o desmesuradamente alto. De hecho, las crisis más emblemáticas de Argentina tienen niveles de déficit fiscal verdaderamente obscenos, ya sea como el caso del Rodrigazo en 1975, que teníamos un déficit fiscal de 14 puntos del PBI, o la tablita cambiaria en el año 81, que tenía 11. La hiperinflación de Alfonsín ocurrió con 8 y la convertibilidad se cayó con 7. Bueno, nosotros recibimos 15 de déficit fiscal entre el Tesoro y el Banco Central, que era, digamos, una ficción, ¿no? Porque básicamente el Tesoro generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria, y por otra ventanilla, digamos, el Banco Central retiraba esos pesos y terminó pagando 10 puntos del PBI. Entonces, básicamente, teníamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. Y también, digamos, resulta increíble algunas propuestas, porque se supone que cuando uno pasa por la administración pública y tiene, digamos, esta tarea de llevar a cabo, ya sea el país, ya sea una provincia o ya sea un municipio, se supone que en el medio debió aprender qué era la restricción presupuestaria. Digo, lo comento así al pasar porque días atrás el exgobernador Schiaretti nos criticaba a nosotros por lo que estábamos haciendo y hacía una propuesta de gastar más, muy linda, sonaba muy linda, la verdad que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria? ¿Vamos a generar una hiper? Digamos,
que lo vamos a financiar con endeudamiento en un contexto como el actual, digamos, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en términos de riesgo país, un país que tiene déficit cero, o sea, uno de los 5 países del mundo que tiene déficit cero, que llevó la relación deuda-producto de niveles cercanos al 100 al 44 y que cuando miramos la deuda con el mercado está en torno al 25%. Digamos, y aún pasa esto, o sea, imagínense con un déficit fiscal de 7 puntos del PBI. O en términos de impuestos, quisiera saber, porque por cada punto del PBI necesitamos, por ejemplo, 3 puntos de IVA. Entonces yo le preguntaría al exgobernador Schiaretti si está pensando en llevar el IVA al 42%. Es decir, si está pensando financiar esa locura gastomaníaca, hundiendo más gente en la pobreza, llevando el IVA al 42%. Porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA, por ejemplo. Entonces, digo, ¿cuál es la alternativa? Gastar para generar una hiper, gastar para hundir a nuestros hijos, nietos y generaciones futuras, o matar de hambre a la gente subiendo el IVA brutalmente. Entonces, digo, romper con el círculo de la demagogia también es un tema no menor, porque, digo, 2 más 2 siguen siendo 4. Y eso parece que la política argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de gravedad. No, la ley de la gravedad no es cruel. Digo, pero si ustedes se tiran de un piso 50 se van a estrellar. Digo, y a nadie se le ocurre andar diciendo que la ley de la gravedad es cruel. Bueno, la restricción de presupuesto es... Por eso era tan genial el ejemplo ese que había hecho Alfredo Caseros con flan, ¿no? O sea, se le había terminado de quemar la casa y gritaba que quería flan. No, pero se quemó la casa, quiero flan. Pero, digamos, o sea, no hay heladera, quiero flan. No, pero, digamos, o sea, no tenés casa, quiero flan. Bueno, digo, y pareciera que la política en Argentina está empecinada en eso. Es decir, en violar sistemáticamente la restricción de presupuesto. Es decir, o si se financia con emisión de dinero, ¿a quién creen que van a perjudicar? Se supone que dicen que van a proteger a los más vulnerables con emisión monetaria. Es decir, con impuesto inflacionario, digamos, me parece que no se enteraron que es el impuesto más regresivo de todos. Por lo tanto, digamos, uno también se encuentra no solo con el que tiene que gestionar, sino que además tiene que luchar y romper la demagogia. Tal como lo mencionó Manuel en la intro que hizo, que te agradezco mucho, Manuel, por tu generosidad. Argentina, probablemente nosotros cuando llegamos recibimos la peor herencia de la historia, porque teníamos un desequilibrio monetario, un money overhang que era el doble del que había en la previa del Rodrigazo, que implicó sextuplicar la tasa de inflación, con lo cual de base íbamos a ir a multiplicar por 12 la tasa de inflación. No solo eso, sino que además teníamos un desequilibrio en la hoja de balance del Banco Central mayor que la que tenía, por ejemplo, Alfonsín en la previa de la hiper. Alfonsín tenía pasivos remunerados respecto a base de 3, nosotros teníamos 4. Es decir, nosotros en un día podíamos quintuplicar la cantidad de dinero. Teníamos indicadores sociales peores que los del 2001 al momento de llegar. Aún los no sincerados. Pero además teníamos déficit fiscal por 5 puntos del PBI en el Tesoro, 10 puntos del PBI en el Banco Central. Teníamos deuda en pesos venciendo muy rápidamente por el equivalente de 9 bases monetarias. Teníamos el acuerdo con el fondo caído. Teníamos también las deudas comerciales en el Banco Central, la CIRA por más de 40.000 millones de dólares.
teníamos reservas netas negativas por 11.500 millones de dólares. Había una brecha que era del 200%. El riesgo país al momento en el cual ganamos las elecciones estaba en torno al 3.000 puntos básicos. Y la inflación es muy interesante ver la evolución porque, digamos, terminaba viajando a niveles del 211 en el año, pero cuando ustedes tomaban, por ejemplo, los promedios móviles, cuanto más corto el promedio móvil, más alto le daba y obviamente el dato más alto era el de la punta, ya sea en el consumidor al 25%, ya sea en mayoristas al 54%, o básicamente la inflación que se medía en términos diarios que estaba en el 1,5%, es decir, la hiperinflación estaba en camino. Digo, eso fue, digamos, la herencia que nosotros recibimos. Eso fue lo que hubo que resolver. Y digo, más allá de las discusiones y algunas cuestiones que uno pueda hacer, nosotros sabíamos que era fundamental terminar con la inflación y para terminar con la inflación había que terminar con la emisión. O sea, nosotros consideramos que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta o porque cayó la demanda, ocurrieron las dos cosas a la vez, que genera una pérdida del poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Y eso esencialmente requería poner en caja el Tesoro y poner en caja el Banco Central para cortar de una vez por todas con la emisión monetaria. Entonces ahí digo que quiero ponerme más en